Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. La primera vez que alguien rompió una de las reglas del rancho, lo encontraron sin ojos ni lengua, colgado de la cabeza en uno de los árboles secos junto a la cerca de alambre de púas. Nadie dijo nada, nadie lloró, solo el patrón se paró frente al cadáver, escupió al suelo y ordenó que lo quemaran antes del amanecer. Nadie cuestionó el castigo. Nadie preguntó por qué estaba amarrado con un mecate viejo ni por qué debajo del cuerpo había dibujado un círculo con símbolos extraños, hechos con sal, ceniza y sangre de gallina negra. Esa noche, los perros aullaron sin parar y uno de los caballos arrancó media cara tratando de huir del establo. El rancho sabía que algo había sido perturbado, el patrón también. Desde entonces, las reglas dejaron de parecer supersticiones y se volvieron ley. Yo llegué a ese rancho por recomendación directa. No era cualquiera el que podía pisar ese terreno. Me mandaron como protección extra, porque últimamente el patrón estaba paranoico. Decían que había tenido sueños raros, visiones o algo así, y que sospechaba que alguien del círculo cercano lo quería traicionar. En ese momento yo no lo tomé en serio. Pensé que era la típica desconfianza del jefe grande. Ya sabes, cuando el poder los empieza a volver locos. El rancho estaba en medio de la nada. Literal, ni rótulo tenía. Solo sabías que habías llegado porque los halcones sobrevolaban una y otra vez sobre la zona, como si cuidaran desde el cielo. Me recogieron en un viejo pick-up a varios kilómetros de distancia, en un camino de terracería que no salía en los mapas. El chofer no dijo nada, solo me lanzó una mirada de arriba abajo, como midiendo si iba a durar más de 3 días en ese lugar. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No el típico silencio del rancho, era uno más denso, como si el aire no quisiera moverse. El rancho tenía lo suyo, varias hectáreas, caballerizas, 2 casas, una para el patrón y otra para el personal de confianza, bodegas, armamento y lo que más me sacó de onda, un pequeño altar hecho de piedra y madera, justo detrás del pozo viejo. Parecía un altar para la Santa Muerte, pero tenía cosas raras, huesos de animales, veladoras negras, amuletos colgando de ramas secas y unas botellas con líquidos oscuros que olían a azufre. Uno de los más viejos del rancho me explicó las reglas esa misma noche. No las decía con tono de advertencia ni con miedo. Las decía como alguien que ya había visto lo que pasaba cuando se rompían. Aquí no se silba de noche, no se orina cerca del pozo, no se le habla a la niña del corral si la ves caminando entre los nopales, no se entra al altar si no es por instrucción directa del patrón, y nunca, escucha bien, nunca recojas nada que encuentres tirado en el suelo, aunque sea dinero, aunque sea oro, aunque brille. ¿Quedó claro? Yo asentí, pensé que era pura paranoia del rancho, cuentos viejos para espantarme. Al principio todo fue normal, vigilancia, rondines, estar al tiro con los movimientos del patrón. El viejo era raro, sí, pero no tonto, tenía respeto. Sus hombres lo obedecían no por miedo, sino por algo más profundo. Era como si todos supieran que el patrón tenía un pacto con algo. No sabían bien con qué, pero lo respetaban. Una madrugada mientras hacía guardia, escuché risas. No carcajadas, no gritos, risas bajitas, infantiles. Pensé que era mi mente jugándome chueco por no dormir bien, pero al girar hacia la cerca del corral, vi algo que aún me cuesta explicar. Eran 2 pequeñas siluetas que caminaban descalzas entre la hierba seca, de espalda y tomadas de la mano. No corrían, no jugaban, solo caminaban hacia el monte. Me quedé paralizado. Cuando parpadearon mis ojos por el viento, ya no estaban. Al día siguiente no dije nada, me iban a llamar loco, pero uno de los viejos me miró raro durante el desayuno y me dijo en voz baja: «¿Las viste, verdad? La del patrón. No son sus hijas, ni son sus nietas, son parte del trato». Me metí más en el rancho, empecé a notar cosas que antes ignoraba. La casa del patrón tenía puertas que no llevaban a ningún lado, espejos tapados con telas negras, y en una habitación que nunca abrían se escuchaban cantos extraños después de la medianoche. Los demás actuaban como si todo eso fuera normal, como si vivir con lo sobrenatural ya no fuera extraño, solo era parte del día a día. Una noche cometí el primer error.
Estaba fumando cerca del pozo, sin darme cuenta, cuando vi algo brillar en el suelo. Era un anillo, uno grueso, dorado, con una piedra roja. Se veía valioso, como una reliquia antigua. Lo levanté sin pensar, lo giré entre mis dedos. Sentí un pequeño ardor en la palma, como si el metal me quemara apenas tantito. Lo guardé en la bolsa del pantalón y no dije nada. Desde esa noche empecé a soñar cosas raras. Primero eran imágenes borrosas, luego ya eran personas. Una señora sin ojos que me decía mi nombre completo. Un niño que lloraba frente al altar, cubierto de tierra. Escuchaba golpes en la puerta de la cabaña donde dormía, pero cuando abría no había nadie. Y una madrugada me desperté con las uñas llenas de tierra. No sé si fue sonambulismo, pero parecía que había estado escarbando algo. Fui con uno de los cocineros, de los más viejos. Le conté solo lo del anillo. Su rostro fue un poema. Me agarró del brazo con fuerza y me llevó directo al patrón. No hubo explicaciones, solo le mostró el anillo. El patrón me miró como si ya supiera. Me dijo: esta noche vas a quedarte solo en el altar. Si sobrevives, sigues con nosotros. Si no, pues ya sabes lo que pasa cuando uno rompe las reglas. Y allí empezó lo más cabrón. No fue hasta la quinta noche que todo se desató. Me desperté de golpe con los pelos erizados. No hubo un ruido exacto, ni un grito, un portazo. Pero algo me jaló del sueño de forma violenta. Me senté en la cama, sudando frío, como si mi cuerpo se hubiera dado cuenta de algo antes que mi mente. Era silencio, un silencio raro, espeso. Ni los grillos se escuchaban. El viento no soplaba, los caballos no relinchaban. Un silencio como de iglesia vieja, de cemento fresco. Entonces lo escuché. Alguien llorando. Era un llanto de hombre, no de algo que imitaba un hombre, porque ese llanto no tenía alma. Era como si lo hubieran practicado 1000 veces, pero nunca hubieran logrado hacerlo sentir real. Y venía de los establos. Recordé la advertencia: nunca salgas de tu habitación después de las 2:33 de la madrugada. Y la hora, 2:41. La verdad me valió madres, porque ese llanto no era normal. Agarré mi lámpara, me puse los pantalones y salí al pasillo. El rancho entero seguía dormido. Los demás no se habían levantado, ni siquiera los perros. Caminé despacio hacia los establos. Cada paso me pesaba como si algo invisible me empujara hacia atrás. El llanto seguía, ahora más bajo, como si supiera que me acercaba. No había viento, pero el aire olía a sangre. Cuando llegué a la entrada del establo, vi algo que me congeló. Había un niño parado frente a uno de los caballos, pequeño, con el cabello empapado, como si acabara de salir de la alberca. Su ropa estaba desgarrada, la piel pálida y sus ojos. Dios, esos ojos no tenían pupilas, solo eran 2 bolas blancas. ¿Estás bien, mijo?, alcancé a decirle con la voz quebrada. El niño me miró y sonrió. Esa sonrisa no era de un niño, era vieja, era maldita. Me hizo retroceder un paso y fue cuando se volteó y atravesó la puerta de madera como si fuera humo. Grité, no sé si de miedo o de coraje, y sin pensarlo, entré al establo, y ahí fue donde lo vi todo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos hechos con sangre seca. Había cráneos de cabras colgados del techo. En el centro, un círculo con velas negras que aún humeaban, y dentro de ese círculo estaba uno de los nuevos. Estaba tirado en el suelo, con los ojos abiertos, pero no respiraba. Corrí hacia él, tenía las manos aferradas al pecho como si hubiera tratado de sacarse algo de adentro. Pero lo más macabro no era su muerte, era su rostro. No tenía boca, solo piel lisa, como si se lo hubieran borrado. Y donde iban sus ojos, había 2 agujeros negros. Parecía que algo se los había quitado. Vomité en ese momento. Me costó mantenerme de pie. Corrí al cuarto del patrón, pero no estaba. Lo busqué por todo el rancho, toqué puertas, grité. Los demás sicarios se despertaron con mis gritos. Cuando vieron el cuerpo, no se les hizo extraño. Y entonces vino el silencio otra vez. Una sombra se arrastró hacia nosotros, una masa oscura, como humo pero con garras. Caminaba con piernas que no tocaban el suelo y se movía entre nosotros como si nos oliera. Cuando se detuvo frente a mí, escuché su voz. Rompiste las reglas. No era una voz en mis oídos, era en mi cabeza, como si hablara directo a mis pecados. Tú abriste la puerta y levantaste el objeto maldito. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Todos los demás estaban de rodillas, llorando, algunos rezando en voz baja, otros con la mirada perdida. Y en ese instante, algo me traspasó. Sentí como si me clavaran cientos de agujas por dentro. Mis recuerdos, mis miedos,
Todo empezó a sacudirse. No supe cuánto duró, minutos, horas, tal vez días. Solo sé que cuando desperté, estaba solo. No había nadie, ni un alma en el rancho. Las puertas abiertas, la cocina vacía, los establos en silencio. Hasta los caballos habían desaparecido. Era como si todos hubieran huido, o como si nunca hubieran estado ahí. Estuve vagando por el rancho 2 días, sin encontrarme a nadie. No había señal, ni comida, ni luz. Cuando al tercer día logré caminar hasta la carretera, un chofer de pipa me levantó. Me vio como si fuera un loco. Estaba sucio, demacrado, lleno de moretones y con la cara de un muerto. Le pregunté por el rancho y me dijo que ese lugar llevaba abandonado más de 20 años. Nadie va para allá, joven, ni por error. Dicen que el viejo patrón se volvió loco y desapareció con todos sus hombres. Nunca encontraron a nadie. Le pedí que me dejaran en cualquier lugar con señal. Ese día me largué y nunca miré atrás. Nunca conté esta historia, no como ahora. Por años me hice loco. Me metí de nuevo a la vida del crimen, aunque en otro lugar más lejano. Y aunque pasaron los años, a veces, justo en la madrugada, me despierto sin razón. Y ahí está, el llanto, el mismo llanto, lejano, como si viniera debajo de la cama o detrás del espejo. Y yo sé lo que significa. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Al principio, todos pensaron que era pura casualidad. Un simple sicario, uno más entre el montón, sin nombre ni fama, callado, con la mirada siempre baja y los dientes manchados de tabaco. Soñó con una emboscada, nada más. Soñar no es delito, y en ese mundo donde las balas no preguntan, la gente sueña con muchas cosas: dinero, mujeres y la muerte. Pero lo suyo fue distinto, porque al día siguiente la emboscada sucedió, exactamente como le escribió. La camioneta quemada a la mitad del camino, los cuernos escondidos, uno de los suyos muerto con la garganta rota, todo como en su sueño. Y lo volvió a hacer, una y otra vez. Soñaba cosas, pesadillas, imágenes que lo desvelaban a gritos, y todo se cumplía. Pasó de ser un simple peón a un instrumento del patrón. El vidente lo empezaron a llamar, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta cuando él estaba cerca, como si el apodo fuera una especie de conjuro maldito. Pero todo lo que sube tiene que caer, y cuando el vidente falló, el patrón no lo perdonó, porque en ese mundo los errores se pagan con sangre, y si vas a jugar con el destino, más te vale no equivocarte nunca. Nunca fui de creer en cosas raras, ni en la suerte, ni en brujas, ni en señales del más allá. En el norte, no aprende desde morro que la vida se gana a plomazos, no con horóscopos. La neta, para mí todo eso de premoniciones y sueños era puro cuento, hasta que lo conocí a él. No te voy a decir su nombre porque eso no importa. Era como cualquiera de nosotros, piel curtida por el sol, mirada recia, uñas negras por la pólvora y el trabajo en la sierra. Se vestía igual que nosotros, tenía el mismo rifle, la misma vida, pero algo dentro de él no era normal. La primera vez que me lo contó fue en una madrugada, allá por los ranchos pegados en la sierra, en uno de esos puntos donde se duerme en piso de tierra y se come lo que alcance. Yo ya estaba medio dormido, vuelto en la cobija, cuando lo escuché murmurando con la cara pálida y empapado de sudor frío. Se me quedó viendo con esos ojos bien abiertos, como si acabaran de ver al diablo en persona. Compa, tuve un sueño bien raro. Le dije que se calmara, que ya era tarde, que seguro era el frío, pero me lo contó. Soñó con una camioneta emboscada en una curva, con las luces prendidas de frente como si fuera una trampa, y con el grito de uno de los nuestros antes de caer. Me lo contó tan detalladamente que me dio escalofríos. Le dije que se dejara de cosas, que no fuera a andar contando eso con los demás, y menos con los jefes, porque le iban a mandar a volar. Aquí no hay espacio para cuentos. Y al día siguiente sucedió. Todo igual, la misma curva, la misma troca prendida, y hasta los mismos perros. Uno de los nuestros murió. No lo creí hasta que lo vi con mis ojos. Él se quedó parado, como congelado. No dijo nada, pero yo sabía que estaba temblando por dentro. Esa fue solo la primera vez. Después vinieron más, 3, 4, no sé cuántas. Soñaba cosas, relevos que iban a salir mal, cambios de ruta donde había retenes, un camarada que iba a volarse la tapa de los sesos con su propio cuerno antes de una noche de loquera. Y todo se cumplía. Al principio lo mantuvimos entre nosotros. Yo no lo decía por miedo a que pensaran que andábamos mal de la cabeza, o peor, que nos andábamos metiendo cosas. Él tampoco quería hablarlo. Me decía que sus sueños no eran buenos,
que le dolía la cabeza después, que le salía sangre de la nariz, que a veces mientras dormía sentía que algo le hablaba en un idioma que no entendía. Luego cometimos el error de contarlo. No sé bien si fue mi culpa, tal vez quise protegerlo, tal vez quería que lo tomaran en serio. Lo mencioné con un superior, de esos que traen camioneta blindada y botas brillosas. Solo lo solté al aire, como quien no quiere la cosa. Ese vato ve cosas en sus sueños. Lo miraron raro y se rieron. Uno incluso hasta se burló de él, pero no tardó mucho para que el patrón se enterara de lo que andábamos diciendo. Y ahí fue donde todo cambió. Nos mandaron a llamar. Entramos al cuarto del patrón, oscuro, con ventiladores que no funcionaban bien. Unos ventanales daban a los cerros. Ese hombre era como una sombra entre las sombras. Nadie decía su nombre en voz alta. Ya estaba viejo, pero sus ojos parecían más vivos que los de un muchacho. Y cuando hablaba, sentías que te desnudaba por dentro. A ver, morro, dicen que sueñas cosas. Mi compa no quería hablar. Se quedó callado. Yo metí las manos al fuego por él. Le conté lo de las emboscadas, los retenes, los camaradas muertos. No lo adorné, no lo inventé. Solo dije la verdad. El patrón lo miró y sonrió. Desde ese día se pusieron a trabajar con los altos mandos. Le daban rutas, fechas, le decían que durmiera, que viera si algo le venía. Lo trataban como un tipo de radar humano. Él se resistía al principio. Decía que no quería seguir soñando con esas cosas, que cada vez era más fuerte, que se levantaba con sangre en las orejas, que veía cosas despierto. Pero no puedes negarte cuando el patrón te pide algo, ni aunque te esté pidiendo el alma. No pasó mucho tiempo antes de que su fama se corriera. Ese vato sabe cosas, decían. Algunos lo buscaban para saber si los iban a matar. Otros le pedían que les avisara si iban a caer. Lo trataban con miedo y con respeto. Claro, con distancia, porque algo en él no era normal. Yo lo vi cambiar. Se puso más flaco, más pálido. Hablaba menos. A veces se quedaba viendo el horizonte como si escuchara voces. Otras se encerraba días sin salir. Decía que soñaba cosas que no debía soñar, que veía cosas de los patrones, secretos que no quería saber y mucho menos revelar, muertes que aún no ocurrían, pero que ya lo perseguían. Un día me dijo algo que nunca olvidaré. Compa, soñé que yo mismo me mataba. En ese momento me reí. Le dije que no fuera gacho, que no dijera tonterías, pero él no estaba bromeando. Tenía esa mirada vacía, como si ya se hubiera visto morir. Todo cambió una madrugada en la que nos enviaron a asegurar una plaza caliente. Ya nos habían advertido de que un grupo rival había tratado de mantener presencia en la zona, pero según el vidente, no íbamos a encontrar resistencia. Él se veía tranquilo, decía que no había nada que temer, que no vería sangre ni ruido, que todo iba a estar en calma. Pero esa madrugada fue todo menos calma. Íbamos en 3 camionetas, una Hilux adelante, otra atrás y nosotros en medio. Entramos al pueblo como siempre, sin luces, en silencio, apenas dejando que el motor respirara. Todo parecía normal, demasiado normal. Ese tipo de silencio que no es paz, sino la antesala de algo terrible. Y entonces se escuchó el primer estallido. Fue un disparo, fue una explosión. La camioneta de delante voló. Ni tiempo nos dio de reaccionar. Los vidrios se hicieron polvo y una lluvia de plomo vino de los techos y las esquinas. Nos tenían rodeados. Eran como hormigas saliendo de cada rincón. Un infierno de balas. Caímos en la trampa más perfecta que me había tocado vivir. Y el vidente, él iba pálido, como si no entendiera qué estaba pasando. Lo miré y no se movía, se quedó paralizado. Lo sacudí, grité su nombre, le dije que corriera, pero nada, solo murmuraba algo que no alcancé a entender, como si estuviera rezando o repitiendo algo que no era para este mundo. Yo me arrastré por debajo de la troca, disparé hacia donde pude y en un momento vi como una ráfaga lo alcanzó. Lo vi caer de rodillas, como si todavía no procesara que le habían disparado, y luego cayó boca abajo en medio del polvo. Ahí me sacaron después. Unos refuerzos llegaron justo a tiempo, o eso dijeron. No sé si fue suerte o si alguien más ya había previsto que algo iba a salir mal. Lo cierto es que nosotros, los que sobrevivimos, nos cargaron con la culpa de lo que pasó. El alto mando, uno de los jefes más importantes, murió en esa emboscada. Y eso para nuestro patrón fue imperdonable. Lo que comenzó como un talento útil se convirtió en una traición. El vidente había fallado, y en ese mundo no hay espacio para los que fallan. Y después del entierro del jefe, nos llamaron a un rancho en las afueras. No dieron muchos detalles, solo que había una reunión urgente. Cuando llegamos, noté que había más gente armada de lo normal.
ambiente estaba tenso, como si todos supieran lo que venía. Nos hicieron formar en línea, como si fuéramos soldados en juicio. El patrón salió, miraba con esa frialdad que da miedo, con los ojos de alguien que ya decidió qué va a hacer. Preguntó quién había estado a cargo del operativo. Algunos hablaron, yo no, solo miraba al suelo. Sabía que si decía algo, puede ser el siguiente. Y entonces preguntó por el vidente y por qué había fallado. Respondimos que lo buscaron. No estaba. Nos dijeron que su cuerpo nunca apareció entre los muertos, que según algunos lo habían visto arrastrarse por la brecha, herido pero vivo. Otros decían que se lo llevaron los del otro grupo, pero nadie tenía pruebas. Fue como si se hubiera desvanecido. El patrón se quedó callado y luego, sin decir más, ordenó que a uno de los nuevos lo mataran ahí mismo. Nadie entendió por qué. Tal vez necesitaba que alguien pagara, aunque no fuera el indicado, o tal vez lo confundieron con el vidente. Sea como sea, desde ese día quedó claro que nadie volvería a confiar en visiones ni en sueños. Las corazonadas ya no valían nada si no venían acompañadas de resultados, y el vidente pasó de ser un talismán a un fantasma. Han pasado años desde aquella emboscada. De vez en cuando, mientras estoy solo, aún recuerdo su mirada. Esa noche cuando todo ardía y él no reaccionaba, como si ya supiera que su destino estaba sellado. A veces me pregunto si en realidad sí lo vio todo, pero eligió no decirlo. Tal vez pensó que si no lo contaba, no sucedería. O tal vez esa visión fue demasiada para él. Hay quienes dicen que sigue vivo, que lo vieron en el norte, escondido bajo otro nombre, que ahora vive como campesino, sin hablar con nadie, mirando hacia el cielo, esperando señales. Otros dicen que murió esa noche, pero que su alma no descansó, que a veces aparece en los caminos, ensangrentado, murmurando lo mismo que decía cuando cayó. No es este el final. Yo no sé si creer en todo eso, pero lo que sí sé es que he visto muchas cosas en este mundo, y muy pocas me han dejado tan marcado como él. Un hombre que, sin ser brujo ni santo, parecía tener los ojos puestos en algo que el resto de nosotros no podía ver. Le decíamos el vidente, pero nunca supe si era un don o una maldición. Y aunque su historia terminó mal, hay noches en las que cierro los ojos y siento que él sigue allí, como si estuviera tratando de advertirme de algo, como si el verdadero final todavía estuviera por venir. El terreno era amplio, sin cercas, sin letreros, rodeado por matorrales secos y árboles retorcidos. En otro tiempo, tal vez hubo alguna construcción o sembradío, pero ahora solo quedaban ruinas cubiertas de polvo y silencio. La fosa no era profunda, pero tampoco superficial, lo justo para esconder algo que nadie debía encontrar. En las madrugadas, la neblina se pegaba al suelo, como si supieran lo que ahí dormía, y los perros que merodeaban la zona jamás cruzaban el borde invisible que rodeaba el terreno. Esa noche, una camioneta negra sin placas se detuvo a varios metros de la fosa. 3 hombres bajaron rápido, cargando con esfuerzo un bulto envuelto en plástico negro. Hablaban entre ellos. Uno encendió un cigarro. Otro se quedó vigilando hacia la carretera. El tercero caminó con dificultad por la maleza hasta el centro de la fosa. Cuando lo arrojaron, algo crujió. Tal vez una rama, tal vez un hueso. En el regreso, mientras avanzaban por la brecha de terracería, el conductor frenó de golpe. Su rostro palideció y gritó. Nadie entendía nada. Apenas dijo eso, giró el volante con desesperación y la camioneta volcó en una curva. Los 3 hombres quedaron atrapados, y solo uno sobrevivió. Cuando entras a este jale, nadie te prepara para lo que vas a ver. Piensas que lo peor son los plomazos, las persecuciones o el miedo a que te caiga la tira. Pero no, lo que más pesa es lo que se queda pegado. Las cosas que no se van, ni aunque duermas, ni aunque te metas hasta las patas de lo que sea para olvidar. A mí me tocó vivir algo que no le deseo ni al más cabrón de mis enemigos. No lo cuento por morbo ni por espantar, lo cuento porque ya pasaron los años, ya estoy fuera de eso, y todavía hay noches en que me despierto con el corazón latiéndome a 1000, y siempre el mismo sueño. Todo empezó cuando nos dieron la orden de deshacernos de un cabrón que se pasó de lanza con el patrón. No diré marcas, ya ni falta hace, solo diré que era alguien importante y que su desaparición no debía dejar rastro. Para eso ya sabemos dónde ir, teníamos una zona, por decirlo así. Un terreno baldío a las afueras. No había luz ni casa cerca. Los únicos testigos eran los opilotes, y esos no hablaban. Allá habíamos dejado a varios. Era nuestro basurero, pero algo cambió. La primera vez que noté algo raro fue con un compa que ya tenía rato en el negocio. Un día, después de ir a tirar un par de cabrones, llegó pálido. Pensamos que se le había subido la presión o algo, pero él juraba que había escuchado voces, no de los muertos, sino de algo más. Como si el monte hablara.
Nos reímos, obvio. Le dijimos que no estuviera chingando, que seguro andaba bien tronado. Pero él dejó de ir. No quería volver a esa fosa. No fue el único. Al tiempo, otro vato dijo que sintió como si lo siguieran cuando regresaban. Juró por su madre que una silueta los venía correteando entre los árboles. No se bajó del carro cuando dijo eso. Yo, la neta, no le creía a ninguno, hasta que me tocó vivirlo. Era una noche cerrada, sin luna. Íbamos 3 en la troca. Llevábamos un cuerpo que había que desaparecer. Uno de esos trabajos en los que no se admiten errores. Yo me conocía el camino de memoria. Salías del último poste de luz, agarrabas una brecha por donde casi nadie pasaba. Y luego, al fondo, donde se sentía muerto, estaba la fosa. Todo iba normal, pero en cuanto nos acercamos, la radio se empezó a llenar de estática. No llevábamos nada encendido, pero aún así empezó a sonar. Un chillido agudo, como si algo quisiera romper el silencio a la fuerza. El chofer, un tipo de confianza, empezó a sudar. Lo noté porque se limpió la frente con la manga y no dejaba de mirar por el retrovisor. ¿Qué estás viendo?, le pregunté. Nada. Seguimos, llegamos, bajamos, hicimos lo que teníamos que hacer. El aire se sentía pesado, como si el terreno respirara, como si estuviéramos pisando algo vivo. Nadie dijo nada. Subimos rápido a la troca de nuevo. Fue al regresar cuando todo se fue al carajo. Íbamos en silencio, cada quien con su rollo. De pronto, el chofer gritó, un grito seco, como si lo hubieran picado con algo. Frenó de golpe y se volteó con los ojos como platos. Nos están viendo. ¿Qué dices, güey? Tranquilo. Pero no reaccionó. Pegó un volantazo y perdimos el control. La troca se fue de lado, voló por la terracería y rodamos. Sentí como todo se iba encima. El metal crujía, las ramas nos golpeaban. Luego, silencio. Cuando abrí los ojos tenía sangre en la cara y el brazo me dolía como nunca. Los otros 2 no se movían. Me salía a rastras y, lo juro, en medio de la oscuridad, vi figuras paradas frente a la camioneta. Siluetas quietas, sin rostro, solo paradas, observándonos. No sé cómo, pero logré salir a la carretera. Me levantó un tráiler que pasaba. Cuando desperté en el hospital y había alguien del cártel ahí, me preguntaron qué es lo que había pasado. Les conté la neta. No todo, pero sí lo del grito, lo del volantazo. Al principio no me creyeron, hasta que el patrón mismo me llamó. Quería saber qué había pasado con su gente. Le conté lo mismo. Después de ese día, no volví a poner un pie cerca de la fosa, ni cerca de nada que oliera a la muerte. Pedí un traslado. Me mantuve al margen. Prefería estar en otro lugar. Afortunadamente, gracias a mis buenos méritos, me mandaron a otra ciudad. Pero no fue todo. Empecé a tener pesadillas. Cada noche veía los rostros, los cuerpos y las mismas palabras. No lo aguanté más y tomé una decisión que para muchos habría sido un suicidio. Decidí denunciar a la policía como una forma de catarsis, como una forma de sacarme de la cabeza todo esto. Hoy trabajo en otra cosa. Estoy en un pueblo chico, lejos de los ruidos de la ciudad, lejos de todo eso. Me levanto temprano, tomo café, limpio herramientas, vivo con lo necesario. A veces me visitan los recuerdos, pero ya no me duelen, solo me hacen pensar. A veces me pregunto cuántos más como yo hay allá afuera, tipos que estuvieron metidos en cosas que nunca debieron ver, que enterraron cuerpos sin nombre y que cargan con más fantasmas que cicatrices. Y si alguna vez te topas con un terreno baldío, de esos donde la tierra parece revuelta, húmeda aunque no haya llovido, donde el viento sopla raro, aléjate. No importa si te dicen que ahí no hay nada. A veces lo que no se ve es lo que más grita, porque hay lugares marcados, tierras que no perdonan, y en esa fosa te juro que los muertos todavía tienen cosas que decir. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegaste hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ritual para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.